Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. En esta oportunidad les ofrecemos la última actividad que se realizará en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Específicamente les presentamos las conclusiones de la Mesa 4, denominada Las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. Con este evento se dieron por concluidas las actividades académicas del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. También les presentamos la ceremonia de clausura que estuvo a cargo del magistrado Pedro Esteban Penagos López de la Sala Superior. Con estas actividades académicas se efectuó el compromiso adquirido por este Tribunal Electoral de cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia, además de impulsar el deber de formación y actualización de quien imparte justicia electoral. Le invito a que se quede con las conclusiones de este Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Comenzamos. Muchísimas gracias, magistrado González Oropesa, por su clara disertación y porque creo que el magistrado resaltó varios puntos que no habían salido a luz en las mesas anteriores. Por ejemplo, en las mesas precedentes se ha hablado mucho acerca de diferentes instrumentos, acciones, controversias constitucionales, JDC, JRC, la acción por omisión legislativa que tenemos en las entidades federativas, pero creo que le sacó a cuento otro instrumento importante que es el juicio de amparo, y desde luego siempre es un placer escucharlo en el devenir histórico de esta institución mexicana. Y creo que también es importante la mención que él hacía a que partiendo sobre todo de la tradición francesa, en la cual el juez únicamente era la boca de la ley, es decir, se convertía en un mero aplicador del derecho, creo que actualmente es un punto pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia que el legislador originario, como es el intérprete originario, perdón, como es de la Constitución, como es el legislador en nuestro caso federal o local, y asimismo los órganos jurisdiccionales federales y locales, no únicamente se convierten en aplicadores de la ley, sino que actualmente son intérpretes tanto de la legislación como de la Constitución en los diferentes ámbitos. Y finalmente, únicamente resaltar un punto en el cual él basa parte de su intervención final, que es precisamente el de la regularidad constitucional, ya introducida por Han Kelsen en su clásico La garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, y enlazado este tema con otro tipo de inconstitucionalidad. Él habla no únicamente de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, sino que introduce un nuevo concepto que es el de la inconvencionalidad por omisión legislativa. Y finalmente creo que es importante puntualizar los efectos de las sentencias que emite un órgano jurisdiccional, que no únicamente para subsanar este tipo de omisiones, esa falta de hacer por parte del legislador, las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, que no únicamente tendrían que estar encaminadas hacia ese deber del legislador de hacer algo que constitucionalmente están obligados, sino también encaminados ya a la administración pública. Creo que hasta aquí dejaríamos la primera parte de esta mesa y finalmente, en base a una serie de preguntas que les quieren plantear a los tres moderadores, empezaré por la pregunta que le hacen al magistrado González Oropesa, que dice:
en el caso de la incorporación de un derecho humano por vía constitucional o convencional, si es de eficacia directa, o lo que es aplicable sin regulación, hasta qué punto el órgano jurisdiccional puede tomar medidas para darle eficacia a ese derecho sin convertirse en un legislador sustituto. Bueno, creo que tiene toda la obligación el Poder Judicial de hacer viable un derecho constitucional o convencional. Si no hay una ley reglamentaria que fije ese derecho, no es el juzgador en un papel de legislador sustituto, sino de intérprete de la Constitución que actuará y exigirá, dará parámetros para ese derecho. Si nos fijamos, desde 1857 hay muy pocas leyes reglamentarias de las garantías individuales antes llamadas así derechos humanos. Desde la Constitución del 57, la ley preconstitucional de imprenta de mayo de 1917 fue la única y en realidad ya no tiene sentido porque sus disposiciones son penales. Después se transfirieron al Código Penal. Pero, ¿dónde está una ley reglamentaria de la libertad de expresión? ¿Dónde está la ley reglamentaria de derechos indígenas? Hay algunos estados, Yucatán, Quintana Roo, que sí tienen leyes reglamentarias, pero ¿dónde está la ley federal de derechos indígenas? ¿Dónde está la ley federal regulando cualquier otro derecho de la Constitución Federal? Y bueno, eso demuestra, no es un reclamo, sencillamente demuestra que en materia de derechos, el órgano encargado de definir su alcance, su contenido y, por supuesto, de exigir su cumplimiento, son los tribunales. Y los tribunales lo hacen no como legisladores sustitutos, repito, sino como intérpretes de la Constitución. La Constitución española estableció en el régimen de transición de la dictadura a la modernidad española el hecho de que las disposiciones en materia de derechos de la Constitución española pues tendría que hacerse de acuerdo a los tratados internacionales, a los principios generales, etcétera, y eso ya lo tenemos en plenitud en el artículo 1 de nuestra Constitución, donde todas las autoridades se obligan al ámbito de su competencia para hacer prevalecer los derechos previstos en la Constitución. Entonces, es el juez como intérprete constitucional que deberá de garantizar a plenitud esos derechos. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Para el magistrado Penagos, dice, en el caso de que haya un mandato directo constitucional de modificar alguna institución jurídica, pasado el plazo para ello y el legislador ha omitido cumplir el mandato, es posible que para que no se dé el supuesto de omisión absoluta, pueda considerarse que la ley vigente en lo conducente sea que no se ha emitido. Entonces, el ciudadano podría hacer valer el juicio de amparo. Gracias por la pregunta. Debo solamente agregar una cuestión que, desde luego, es desde mi punto de vista, que no nos sorprenda el mencionar si los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, legislan. Los tribunales legislan. La jurisprudencia es la legislación judicial. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es regla general y es un tipo de interpretación, como bien dice el señor magistrado González Oropesa, a través del ejercicio de interpretación hacemos jurisprudencia y hacemos como consecuencia regla general. El Poder Judicial legisla. La legislación es judicial.
El Poder Legislativo juzga. Tienen, por ejemplo, el juicio político. Entonces, no es una división de poderes completamente estricta. Son facultades que se compensan para hacer funcionar el sistema de gobierno. Esto para mí es muy importante porque, de lo contrario, si no entendemos la división de poderes como un sistema flexible para hacer funcional el ejercicio gubernamental, nos pondríamos desde luego nosotros mismos trabas que no harían funcional esta cuestión. Si ha transcurrido el plazo que en su caso se establece en la Constitución para la emisión o para regular, desde luego, un concepto establecido en la ley, pues simple y sencillamente lo que procede es interponer el medio de impugnación correspondiente, primero acreditando un interés jurídico y, desde luego, si procede el juicio de amparo o no procede el juicio de amparo, todo depende de la materia de que se trate. En materia electoral, para mí, existe el juicio de amparo, porque es el juicio constitucional, es lo que nosotros conocemos como el juicio ciudadano. Le llamamos en materia electoral el juicio para la protección de los derechos político-electorales, porque es precisamente para la protección de la Constitución. Y además, en todos los medios de impugnación en materia electoral, conocemos de constitucionalidad, es precisamente el amparo en materia electoral, pero se llama juicio ciudadano. Desde luego que procede el juicio de amparo ante la omisión legislativa, siempre y cuando cause afectación directa, pues, al gobernado, porque de lo contrario tendríamos que promover una acción de inconstitucionalidad. No olvidemos que el Tribunal Constitucional puramente constitucional, es el árbitro entre poderes, acción y conoce de la acción de constitucionalidad, de la controversia constitucional, es árbitro entre poderes u órganos de poder, y el juicio de amparo es precisamente para, en su caso, poder impugnar hasta una omisión. Se refería la magistrada Otalora hace un momento a los vacíos legales, cuando causan afectación. Es común, pues, que proceda el juicio de amparo en contra de ese tipo de omisiones, siempre y cuando, desde luego, se trate de materias diferentes a la electoral. Muy amables. Gracias, magistrado. Para la magistrada Yanine, dice, hablando de sentencias, ¿cómo se aplican en lugares marginales cuando en estas no se da la posibilidad de acceder al derecho al voto? Muchas gracias. Y no me queda muy clara el alcance de la pregunta, pero en zonas marginales que no tienen fácilmente el acceso al voto, yo creo que ahí, para que la sentencia pueda cumplirse y pueda conocerse, es una parte quizá justamente de la función del tribunal. Primero, en cuanto a lograr la notificación debida, no siempre es fácil. Por ejemplo, en el estado de Puebla, sé que a veces los actuarios hacen trayectos en carretera y hay comunidades donde tienen 6 horas a caballo, más o menos, para llegar al domicilio de un candidato, de un ciudadano. Me parece ser una de las maneras para tener certeza de que se conoce, de que se logró dar a conocer a los interesados la sentencia. Y en cuanto a efectos generales, es únicamente, exclusivamente a través de difusión de nuestras sentencias, difusión a través de red, radio, que es el medio más escuchado, más que la televisión. Y no sé si contesté bien la pregunta, si entendí bien el alcance de la misma.
ahorita me recuerda el magistrado González Oropesa aquellos casos que ha resuelto la Sala Superior respecto del tequio como una obligación para poder participar en las elecciones de usos y costumbres en el estado de Oaxaca, y que justamente, si bien se ha reconocido las prácticas del derecho consuetudinario, lo cierto es que se ha dicho que para las agencias que están alrededor, cumplir con el tequio implica un traslado sumamente largo de la agencia hasta el centro de la comunidad, y la Sala Superior, si no me equivoco, ha dicho justamente que independientemente del respeto al uso y costumbre, no se pueden poner requisitos que hagan inviable el cumplimiento de los mismos por toda una parte de quienes integran la comunidad, justamente por la cuestión de la dificultad del traslado. Gracias, magistrada. Y finalmente, una pregunta para el magistrado González Oropesa, que dice: en días pasados, un tribunal estatal electoral, entiendo que por quien hace la pregunta se refiere al del estado de Oaxaca, al resolver un JDC, determinó y ordenó al OPLE solicitar al Congreso local legisle sobre una liquidación compensatoria a exconsejeros y funcionarios que por motivos de la reforma político-electoral terminó su encargo anticipadamente y se les pague como si hubieran terminado la totalidad del tiempo entre estos servidores. La pregunta específica sería si los integrantes de estos OPLES tienen algún mecanismo para impugnar estas situaciones. Entiendo que ya es una resolución del Tribunal de Puebla, pues puede venir en juicio de revisión constitucional con nosotros. Ya respecto del fondo, prefiero reservarme cuál sería mi opinión, porque al venir con nosotros estaríamos resolviendo el asunto, ¿verdad? Bueno, si con esto concluiríamos las tres intervenciones excelentes de los comentaristas de esta mesa, y agradecerles a todos ustedes su intervención. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Acto seguido, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral hará entrega de los obsequios y reconocimientos a la integración del panel, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Carlos Báez Silva. Daremos paso para que sea el magistrado Pedro Esteban Penagos López quien encabece la ceremonia de clausura del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Esto se llevará a cabo en este mismo momento. Muchas gracias. Magistrado Penagos, tiene usted el uso de la voz. ¿Digo unas palabras o digo una voz? Vamos a nos sentamos tantito. Amable concurrencia, amigos y amigas todos. Es un honor acudir en representación del magistrado presidente, de la magistrada y de los demás y de los magistrados integrantes de esta Sala Superior a este acto de clausura del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, cuyo principal objetivo fue analizar la importancia de la actividad legislativa en la regularidad constitucional y legal para dar cohesión al sistema jurídico y, en su caso, hacer valer esa regularidad constitucional y llenar los vacíos de la ley, para lo cual fue trascendente hacer referencia en este seminario a los instrumentos procesales encargados de restablecer el orden constitucional y legal ante esa omisión legislativa, ya sea por la importancia o por la ausencia total de normas o bien por su insuficiencia para regular un mandato concreto o una situación de facto. En este sentido, la actuación del Poder Judicial ante estas omisiones
debe percibirse como una actividad que, lejos de ser considerada contraria al principio de división de poderes, garantiza la eficacia del derecho en un ánimo de cooperación entre las autoridades para hacer efectivo el encargo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Esto hay que recordarlo porque en reforma de 10 de junio del 2011, al artículo 1 de la Constitución, se estableció la obligación de todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, a promover, proteger, garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley, desde luego dentro del ámbito de nuestras respectivas competencias, con las facultades amplias de interpretación de los tribunales constitucionales, lo cual en el caso se cumple que cuando el legislador pues es omiso en esta obligación legislativa, pues dándole operatividad, dotando de operatividad a lo que se establece en la propia Constitución. En el caso, como bien se dijo con anterioridad, el juzgador interpretando y proveyendo a través de resoluciones tiene que dar eficacia plena a lo que se establece en la Constitución, tiene que coadyuvar, en dado caso, con el encargo del órgano legislativo para cumplir pues el mandato constitucional. Esas medidas pueden constituir en ordenar al legislador que expida las normas omitidas, que a veces, desde luego, aunque las resoluciones se emiten en esos términos, no se cumplen, pero sí podemos ordenar a la autoridad administrativa que emita la reglamentación correspondiente que subsane esa omisión, o bien el propio tribunal o los propios órganos del Poder Judicial proveer a través de las sentencias todo lo que sea necesario para que el mandato constitucional se cumpla. De esta manera no solo se protege el orden institucional del Estado, sino que se colabora para garantizar fundamentalmente los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y así procurar en todo momento la unidad, el aseguramiento y la preservación del Estado democrático, constitucional de derecho. Pues los operadores de las funciones estatales debemos tener en mente las palabras del escritor John de La Fontaine, que decía: cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Es débil, pues, el sistema de gobierno. Con eventos como el actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica su compromiso inquebrantable con la democracia, pues a partir del intercambio de experiencias con juzgadores, tanto nacionales como de otros países, enriquece nuestra visión de lo que debe ser, pues, el derecho, de la forma como debemos de impartir justicia y cómo cumplir con nuestro encargo de hacer vigente un sistema democrático como el que nos rige. Bienvenidos y que tengan excelente estancia en este país quienes nos visiten de otros países hermanos y de tribunales pues del interior de la República. Realmente nos sentimos, y lo somos, nos sentimos honrados con su presencia. Que tengan en su momento excelente regreso, y solo para formalizar esta clausura, siendo, para eso necesito lentes, siendo las 12:42 del 27 de marzo del 2015, declaro a nombre de la magistrada y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formalmente clausurados estos trabajos relacionados con el Seminario Internacional de Omisión Legislativa. Que sea para bien de todos. Muy amables y muchas gracias.
Bien, ¿no? Agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia. Muy buenas tardes. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. ¿Por qué es importante esta acreditación? Bueno, porque una vez que ya se acreditan a nivel local, tienen derecho a recibir determinadas prerrogativas, entre ellas el financiamiento público ordinario que otorga el Estado a partidos políticos nacionales y también el derecho a nombrar representantes ante este órgano administrativo electoral. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Recordemos que los tribunales electorales locales no solo conocemos de juicios de inconformidad que tengan que ver con una elección de tipo constitucional, conocemos también de juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de las personas. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Probablemente hay muchas personas que difunden los mensajes de campaña a través de Twitter, a través de Facebook. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.